Mientras una flor se abre buscando energía, otra se consume en sus últimos instantes de vida. Un hielo se derrite al salir del congelador. Una taza caliente pierde su calor en forma de vapor. Un cristal cae y se rompe en 1000 fragmentos, algunos invisibles a nuestros ojos. Todo esto son ejemplos de uno de los fenómenos más extraños del universo, la entropía. ¿Por qué existe una propiedad así? ¿Es la entropía un desorden inevitable? ¿Por qué todo lo que observamos parece tender al caos? ¿Está el universo muriendo un poco cada segundo? ¿Y si no fuera así? ¿Y si esa idea solo fuera una interpretación local de algo mucho más profundo, más coherente, más vivo? Veamos ahora un ejemplo interesante. El demonio de Maxwell es una criatura imaginaria. Abre y cierra una compuerta entre dos compartimentos llenos de gas. Deja pasar solo las moléculas rápidas hacia un lado y las lentas hacia el otro. Al hacerlo, consigue enfriar un lado del sistema sin gastar energía, reduciendo la entropía, rompiendo la segunda ley de la termodinámica. ¿Pero cómo lo hace? ¿Quién decide qué molécula debe pasar? ¿Quién mide su velocidad? ¿Quién abre la puerta y la cierra en el momento justo? Para lograrlo, el demonio necesita algo más que una simple compuerta. Necesita observar, comparar, decidir y actuar. Necesita, por lo tanto, un cerebro, un sistema capaz de adquirir información, procesarla y tomar decisiones. Y ahí es donde todo se desmorona. Porque ese cerebro, aunque sea mínimo, consume energía y al hacerlo genera su propia entropía. El orden que crea en un lado lo paga con desorden en otro. La trampa, en realidad, no era perfecta. El coste estaba escondido en el procesado, en la conciencia del sistema. Entonces, ¿realmente se viola la segunda ley de la termodinámica? ¿O simplemente habíamos olvidado contar una parte del proceso? Todo lo que existe, tú escuchando ahora mismo esto, está pagando un precio por estar aquí. Y ese precio se llama entropía. Hola amigos. Hoy vamos a analizar la entropía y nos preguntaremos si esa propiedad que nace de sistemas estadísticos que intentaban conseguir el máximo rendimiento en sus máquinas de vapor a mediados del siglo XIX y que se conoce como la segunda ley de la termodinámica es extrapolable al universo o, como su definición determina, es solo para un sistema cerrado. ¿Qué mide realmente la entropía? Oficialmente, la entropía se define como el número de configuraciones posibles de un sistema. Y en teoría, en un sistema cerrado, la entropía siempre tiende a aumentar. El calor se disipa, los objetos se rompen, la información se pierde. Pero aquí viene la primera grieta de esta idea. ¿Qué es un sistema cerrado en realidad? Vivimos rodeados de influencias, energías, temperatura, gravedad, campos cuánticos o radiación cósmica. Incluso en el vacío ya hemos visto que no está vacío. Hay fluctuaciones, información y una red interna. Cerrar un sistema es una ilusión. Siempre hay una grieta por donde entra el universo. Y esa grieta es el vacío, la base de todo lo que existe. Porque si miramos muy abajo, la materia está hueca. Lo que llamamos sólido es en realidad una estructura electromagnética suspendida en el vacío. Si el núcleo de un átomo tuviera el tamaño de una cabeza de alfiler, el electrón más cercano estaría orbitando a más de 100 metros. Todo lo demás es vacío, es espacio, es la red sosteniendo la estructura.
Por eso, la materia puede ser atravesada por las ondas, por otras partículas o por el electromagnetismo, porque nada es tan sólido como creemos. Lo que llamamos realidad es una interpretación sensorial, una reconstrucción que hace el cerebro con los datos que recoge, pero debajo de esa interpretación, lo que existe de verdad es la estructura del vacío. La entropía como coste del cambio. Vamos a comprobarlo con una pregunta. Si el Sol irradia energía hacia la Tierra, ¿cuánta de esa energía se refleja de nuevo hasta el espacio? Te invito a detener el vídeo un momento, pensarlo y, si te animas, dejar tu respuesta en los comentarios. Os prometo que al final de este bloque daré la explicación. La entropía no es un desorden. Es en realidad la factura que el universo tiene que pagar para procesar energía. Es el precio de existir rodeado del todo. Porque si te fijas bien, cada vez que algo se desintegra, algo se reorganiza. Cuando un protón se rompe, no desaparece. El sistema no pierde el control. Aparecen nuevas partículas. La red se adapta, se redistribuye y se reajusta. Y ese reajuste da lugar a partículas más estables, más ligeras y menos densas energéticamente. Casi siempre queda una traza mínima, un log invisible de este proceso, el neutrino. Lo mismo ocurre con el decaimiento beta que ya hemos visto. Un neutrón se transforma en un protón, se libera un electrón y un antineutrino. Nada se pierde, todo se reorganiza. El sistema cambia, pero lo que hace es buscar una estabilidad local. Incluso estos neutrinos y antineutrinos pueden aniquilarse entre sí si se encuentran. La red se autogestiona en el tiempo. Ese es el verdadero sentido de la entropía. No es caos, es ajuste, es el precio que paga cada nodo del universo por mantenerse coherente con los demás localmente. Y en este sentido, la entropía es el grado de conexión, de resonancia, de sincronización entre las partes de la red. Cada vez que algo cambia, todo el sistema responde. La entropía es ese movimiento, esa vibración, es la fricción del cambio, el peaje inevitable por estar vivo, por estar conectado a esta red. Y ahora vamos a explicar la pregunta de antes. Si el Sol irradia energía hacia la Tierra, ¿cuánta de esa energía se devuelve al espacio? Pues en términos energéticos, la misma cantidad, exactamente la misma. La Tierra no se queda nada. Toda la energía que recibe la devuelve. Pero no como vino. Ahí está el truco. No con el mismo orden, ni con la misma coherencia. La energía que llega del Sol es coherente y está organizada. La luz visible, radiación térmica, flujo electromagnético. Pero todo esto, al atravesar la Tierra, pasa por millones de filtros: fotosíntesis, evaporaciones, movimientos atmosféricos, metabolismos, radiación infrarroja. La energía se dispersa, se convierte en millones de formas diferentes y cuando se refleja, vuelve al espacio como calor difuso, como radiación desordenada. La Tierra devuelve lo mismo, pero pagando un precio. Y ese precio es la entropía. La entropía no rige el mundo cuántico. Cuando hablamos de entropía, pensamos en desorden, en pérdida, en algo que se dispersa sin remedio. Pero al mirar más profundamente, a nivel cuántico, esa ley realmente se diluye. En el mundo cuántico, muchas cosas no se desordenan, se mantienen siempre estables, siempre fijas y coherentes. Veamos un ejemplo. El spin de una partícula es una propiedad intrínseca, fija, cuantizada. Solo puede tener ciertos valores concretos, no puede desordenarse, no puede perderse.
Lo mismo ocurre con los niveles de energía de un electrón en un átomo. No se desvanecen, solo saltan de un estado permitido a otro, sin trayectorias intermedias y con energías exactas para un salto u otro. No hay desorden en ese salto, solo hay una reconfiguración discreta, un cambio de estado dentro de las reglas de la red cuántica, y esas reglas no permiten la entropía de forma clásica. En la física cuántica, incluso cuando una partícula se desintegra o colapsa, el total de información se conserva, y eso es exactamente lo contrario a lo que predice la visión clásica de la entropía. Por eso, muchos físicos modernos dicen que la entropía es una propiedad emergente, local, y no una ley fundamental. Aparece cuando agregamos muchas cosas, cuando miramos un conjunto, pero si vamos a algo más profundo, a la escala donde las cosas son invisibles, la entropía desaparece. Así que si la entropía no puede aplicarse a lo cuántico, ¿por qué deberíamos de asumir que rige todo el universo? ¿No os parece curioso que los planetas giren sin fricción, sin pérdida de energía, durante millones y millones de años? ¿Dónde está la entropía ahí? ¿Dónde está ese desgaste? Hemos escuchado muchas veces que el universo acabará en una muerte térmica, que todo se enfriará, que la entropía aumentará tanto que no quedará energía útil, ni estructuras, ni vida, solo silencio y frío. Esa idea, por muy catastrófica que sea, no es más que una extrapolación matemática de la realidad macroscópica, una forma de extender una herramienta útil más allá de donde tiene sentido real, en un sistema cerrado. Porque no debemos olvidar que la entropía, en realidad, es una herramienta estadística. Fue creada para describir sistemas termodinámicos locales, gases, temperaturas, intercambios energéticos. Sirve para calcular probabilidades, no destinos cósmicos. Es como si intentáramos predecir el comportamiento de una galaxia usando las fórmulas del vapor de agua. No funcionan, no encaja, no tiene sentido. ¿Y por qué lo hacemos aquí? La verdad es que no tengo ni idea. Bueno amigos, hasta aquí el final del vídeo. Como vemos, tratar el universo a partir de medidas locales no tiene mucho sentido. El mundo macro se define por unas leyes bien definidas, pero la entropía no es una propiedad cuántica fundamental. Por lo tanto, lo que vemos en el mundo macroscópico no es la realidad profunda, sino una interpretación matemática, parcial, local y sobre todo funcional. Una simplificación para poder calcular, pero no una ley absoluta, ya que en última instancia el mundo cuántico prevalece. Es como nos definimos en realidad. Por ejemplo, ¿vemos cómo funciona la fotosíntesis en una planta? No. Vemos la planta, vemos la luz, vemos que crece y vemos cómo transforma la energía en otros productos. Pero no vemos el procesamiento interno. No vemos cómo la energía entra, es recibida, interpretada, reorganizada por los átomos. Y sin embargo, ahí también aparece la entropía. No como un caos, sino como un balance, un coste energético que la planta paga para transformar la luz en vida. Pero ese coste es local, específico y medible, y solo tiene sentido dentro de este sistema concreto, la planta. Por eso, decir que el universo morirá por entropía es como decir que una orquesta se extinguirá porque cada músico se cansa de tocar. Puede parecer lógico, pero es una conclusión basada en mirar demasiado cerca y no en el conjunto. Otro día podrían seguir tocando, aunque en ese momento decidan no querer tocar más. Lo que llamamos entropía no es una ley grabada en la realidad, es una herramienta matemática que describe sistemas limitados, pero no puede aplicarse al universo entero, porque el universo no sería un sistema cerrado, es una red viva, abierta e interconectada. Y si todo está conectado, tal vez el final no sea un congelamiento, tal vez ni siquiera haya un final,
porque la entropía en el mundo cuántico siempre equilibra la energía. Un abrazo y paz para todos.